El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La rebelión en el servicio a Dios. La rebelión en el servicio a Dios. Para eso vamos a tomar como base un pasaje que en la Biblia está en el libro de Números, capítulo 16. Vamos a leer los versículos iniciales, porque es un capítulo muy interesante. Tiene aproximadamente unos 50 versículos. Así que usted puede, ya después de la enseñanza, si usted queda con esa comezón de seguir oyendo palabra, doctrina bíblica sana, usted puede leer detenidamente este gran capítulo que nos ilustra cómo trata Dios la rebelión. ¿Qué tan grave es la rebelión delante de los ojos de Dios cuando se manifiesta en cualquier área de nuestra vida? La rebelión es básicamente una insatisfacción con la autoridad. Eso es lo que básicamente, en palabras muy escasas, es la rebelión. Insatisfacción con lo que hace y con la propia autoridad. Eso es rebelión. Entonces vamos a mirar aquí en Números, capítulo 16, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por permitirnos leer esta porción de la historia de tu pueblo Israel. Muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos ilumina para entender lo que dice la palabra, tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, por tu gran misericordia. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje, los principios espirituales que tú quieres que nosotros conozcamos de este pasaje.
y de lo que tu palabra enseña acerca del pecado de la rebelión. Gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de compartir. Gracias. Alabamos tu nombre por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a ver entonces la rebelión de Coré, la rebelión en el servicio a Dios. Hoy en día, la rebelión es una práctica que se ve tanto en la política como en la familia y en la iglesia. Estos son espacios diferentes, pero hay una incidencia de la rebelión en la conducta humana. La mayoría de las personas, cuando hablamos de política, están divididos. Unos están a favor del mandatario, otros están en contra. Las personas que están a favor defienden, pero los que están en contra manifiestan abiertamente su oposición al mandatario que tenga la nación. Eso puede ocurrir en cualquiera de los espacios políticos que hay, nacionales e internacionales. La rebelión también es un fenómeno espiritual de maldad que se ve dentro de la familia. Ahora, por ejemplo, hay una especie de sabor a rebelión en muchas consejerías. Por ejemplo, la Biblia manda a todos los hombres, la Biblia manda al pueblo de Dios a honrar padre y madre. Así lo dice la Biblia. El mismo Señor tiene como el quinto gran mandamiento entre las 10 palabras que el Señor le dio a Moisés para el pueblo, para su pueblo. El quinto o la quinta palabra de esos 10 mandamientos es honrar a padre y madre. Honrar a padre y madre. Hoy el mundo está enseñando a cuestionar ese mandamiento y mucha gente por diferentes motivos. Aquí no estamos defendiendo ni acusando a nadie, pero por muchos diferentes motivos. Hay gente que está en oposición a sus padres. ¿Y qué dice el Señor? Hónralos. Pero ¿qué está enseñando el mundo? Júzgalos. Juzga a tus padres. Y de acuerdo a cómo tus padres se han comportado, así trátalos. Eso es lo que está enseñando el mundo. Y el mundo está llamando a la gente a perdonar a los padres. Está llamando a la gente a través de las diferentes áreas, como la sociología, la psicología. Está llamando a la gente a tener un trato no bíblico, sino un trato social con los padres. A desechar esa relación con los padres. Esa es una de las principales manifestaciones de rebelión dentro de la familia. Nosotros como Iglesia de Cristo, aquellos que hemos creído en el Señor, tenemos que proclamar que esto no es así. Sí es cierto que hay en muchos lugares, muchas familias, hay desavenencias, desagrados, inconvenientes, malos entendidos, pleitos entre padres e hijos. Y sí están llamados los padres a pedirle perdón a sus hijos por las ofensas, por haberles abandonado, por haberles cambiado, tal vez en medio del adulterio, en medio del robo, haberlos conducido por un camino que no es de luz. Pero aún así, según la palabra de Dios, están los hijos llamados a honrar a sus padres. Ese es el llamado que nos hace el Señor a través de su palabra. Mirando un poquito más, aquí apenas en la introducción de este mensaje, nos dice el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 15, verso 23, que ser rebeldes es lo mismo que practicar la adivinación. Mire cómo compara Dios la rebelión. La adivinación es una práctica de las tinieblas, en la que los brujos se convierten en profetas, digámoslo así, profetas.
Ellos dan el mensaje que la gente quiere oír y la gente paga por escuchar el mensaje que quieren oír. Dios tiene un mensaje que no está ni camuflado, no está mezclado, es un mensaje muy claro. Y es un mensaje que llama a amar, a amarse unos a otros, pero sobre todo a vivir en ese estado de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si la adivinación es delante de los ojos de Dios lo mismo que la rebelión, y hay tanta gente rebelde en los diferentes espacios que hemos mencionado, la iglesia, la familia, la política, entonces este mundo está siendo dominado por un espíritu de adivinación. Es una forma de rebelión. Pero miremos a la luz de este pasaje cómo es el corazón de una persona rebelde. Hay diferentes pasajes, textos bíblicos que ilustran a un rebelde. Tenemos, por ejemplo, el caso de María, la hermana de Moisés y Aarón, la profetisa, que fue una mujer que fue castigada severamente por su rebelión. Y hay otros casos más. Caín, por ejemplo, el mismo Saúl, el primer rey que tuvo Israel, Judas. Esos son casos de rebelión. En esencia, podemos dictaminar esto es rebelión. Claro, que van acompañados, por ejemplo, de celos, envidias, avaricia. Pero lo céntrico aquí es ese estado de alzamiento en contra de la autoridad. El caso, por ejemplo, de Canaán, nieto de Moisés, o Cam también, su papá. Son casos abiertos de rebelión y podríamos mencionar más. Pero hoy vamos a mirar la rebelión de un grupo de levitas. Estos levitas no iban a tener una herencia específica de tierra, sino que iban a dedicarse toda su vida al servicio del tabernáculo, el lugar donde el Señor se manifestaba visiblemente ante Moisés y ante el pueblo. Ellos iban a servir toda su vida y después que ellos partieran, sus hijos iban a seguir y toda su descendencia hasta que viniera el Señor. Pero aquí pasaron algunas cosas. Este grupo de personas, más de 200 personas, se levantaron contra Moisés y Aarón. Y si miramos más específicamente, detalladamente el texto, ellos querían el sacerdocio de Aarón. De alguna forma ellos entendieron, Aarón está recibiendo aquí prácticamente toda la honra. Aarón aquí está siendo nuestra cabeza. Pero ¿por qué no podemos ser cualquiera de nosotros? Datán, Abirán, Coré, cualquiera de ellos. Se sentían ellos en capacidad de reemplazar a Aarón. Es evidente que la primera rebelión que se da ahí en el pueblo de Israel, de María, es contra Moisés. Pero en este caso, Coré, Datán y Abirán se levantaron con toda su gente, se levantaron en contra de Aarón. Porque no estaban satisfechos con lo que tenían. Ellos querían más. Querían el sacerdocio, el sumo sacerdocio de Aarón. Entonces, lo primero que vamos a mirar es la insatisfacción del corazón rebelde. El corazón rebelde no está contento, no está satisfecho. Una de las cosas que le dice Moisés a toda esta gente, o sea que a ustedes no les basta con lo que tienen, ustedes no les basta con servir al Señor. ¿Qué honra podría ser más grande que esa? Pero ellos no querían servirle a Aarón. Ellos querían ser servidos. Entonces, la primera característica de una persona rebelde es la insatisfacción hacia su autoridad inmediata. Ellos no querían estar al servicio de Dios sirviéndole a Aarón. Ellos querían ser servidos. Por ejemplo, miremos cómo dice el verso 3.
aquí hablando Moisés ya de una forma clara, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Estas son las palabras de los rebeldes. O sea, a ustedes no los llamó Dios. Ustedes se autollamaron y ustedes se autonombraron los jefes y son los únicos que tienen aquí voz y mando. Pues no. Ellos no estaban satisfechos con eso, se quejaron, manifestaron su descontento y estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para ser, según ellos, puestos en los puestos que ellos querían. Qué tristeza cuando una persona no está contenta. El hijo que no está contento con la autoridad de su papá, la esposa que no está contenta con la autoridad de su esposo, siendo su esposo un hombre de Dios. Hagamos la claridad. Las personas que no están contentas con la autoridad que tienen, bien sea en la empresa, bien sea en el gobierno, donde estén, no están contentas, no quieren la autoridad. Entonces, como no están contentos, ellos hacen lo que llama aquí la Biblia en número 6, un séquito. Un séquito es un grupo que se une en un complot para derrocar a la autoridad. Esa es la palabra que se usa aquí. El séquito de Datán, Abirán y Coré era un séquito grande, un grupo de personas que se habían reunido, seguramente, habían hablado, esto no puede seguir así, Aarón es el único que está allá sentado y nosotros acá cargando las cosas. Es que tenemos al pueblo moviéndose de lugar en lugar, porque cada vez que la nube se movía de lugar, de puesto, todos ellos tenían que desarmar el tabernáculo y volverlo a armar donde el Señor se detenía. Así que ellos dijeron, no, pues Aarón vea sentado allá tomando fresco y nosotros acá armando y desarmando el tabernáculo. No, Señor. Y ellos protestaron porque la molestia era contra Aarón. De igual forma, mucha gente hoy se molesta contra su autoridad. En el libro de Romanos, la carta a los Romanos, Romanos es una carta, en el capítulo 13 nos dice el Señor que Él estableció todas las autoridades que hay en la tierra. Sí, todas. Nada de lo que hay establecido ahora mismo en la tierra fue por iniciativa humana, fue Dios. El hombre nunca hubiera podido organizarse para ser gobernado y gobernar como lo está hoy. Fue Dios quien intervino y que puso orden para que el hombre pudiera vivir, por lo menos en armonía, aunque usted me dirá, pero si no hay armonía, bueno, imagínese que no hubiera un solo indicio de orden, de organización, de gobierno, de una estructura que permitiera poner a cada persona en su puesto. Bueno, sería como en los días de Noé, mucho antes del diluvio, donde cada uno era autoridad, cada uno hacía lo que quería, no había orden, no había una organización, sino que cada uno se regía por su conciencia. En este tiempo no es así. Nos dice aquí la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y aquí se está refiriendo a lo que es la policía, que es la fuerza pública, el ejército, fuerza pública, el gobierno ejecutivo, la rama legislativa. Todos estos espacios gubernamentales tienen autoridad delegada por Dios. No importa que el presidente, el rey, el monarca no siga al Señor, la estructura de la cual él es parte fue iniciada por Dios para darle orden al hombre. Y esto no ha sido de un día para otro, esto ha costado mucho. Siglos de historia hay que demuestran que organizar al hombre para que se pueda autogobernar, esto no fue fácil. Entonces, tenemos aquí las palabras del apóstol Pablo,
llenos del Espíritu Santo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, piense en todas las autoridades que hay establecidas hoy. Por Dios han sido establecidas. Si una persona decide levantarse contra una autoridad por el hecho de que no está contento, no está satisfecho, no estoy de acuerdo, pues se está levantando literalmente contra el que estableció la autoridad. Hay países que tienen autoridades crueles. Usted me imagino que estará identificando ahora mismo cuáles. Permita que Dios siga teniendo el control. No hay rey, monarca, gobernante que no sea puesto por Dios. Alguien de una manera muy sabia dijo que los países, las naciones, tenían a los gobernantes que merecían. Bueno, teniendo en cuenta esa aseveración, pensemos en el hecho de que todas las naciones están siendo gobernadas por personas que fueron elegidas o de alguna forma subieron al poder con la autorización o con el permiso de Dios. ¿Qué tiene que hacer un pueblo que está siendo gobernado por una persona cruel, una persona considerada no apta para gobernar? ¿Qué tiene que hacer? Hombre, dice la Biblia, si mi pueblo se humillara, si mi pueblo busca de mi rostro, mira, yo sanaré su tierra. ¿De qué va a sanar la tierra el Señor? De los tiranos, de las personas que están allí haciéndole daño al pueblo, haciendo sufrir al pueblo. Pero mucha gente prefiere elevarse, así como hicieron estas personas, Datán, Abirán y Coré, con Moisés. Y pues esa no es la forma. Esa no es la forma. En segundo lugar, la característica del corazón del rebelde es que su doctrina está adulterada. Su doctrina está adulterada. Ellos cambian el sentido correcto. Ellos cambian el sentido correcto de la palabra de Dios para justificarse. Miremos, por ejemplo, los versos 13 y 14. Dice aquí en la historia de Coré, Datán y Abirán. Los versos 13 y 14 dicen así: ¿es poco que hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. O sea, Egipto era la tierra que fluía leche y miel, según los rebeldes. No la tierra que Dios le había prometido, sino Egipto. ¿Sí ve cómo están torciendo la palabra? De la misma forma, un rebelde, una persona que tiene un corazón rebelde, se va a manifestar. Va a torcer el decreto, va a torcer la palabra, va a torcer la doctrina, porque es que la tiene que usar para justificar su acción. Ojo con la forma como se interpreta la palabra de Dios en la iglesia. Ojo cómo se interpreta. Esto es importante. Muchos ministros deciden predicar la palabra de Dios sin antes estudiarla, porque el Espíritu Santo habla. Pero el Espíritu Santo se vale de lo que tú has escudriñado, investigado, analizado anteriormente. Si no, será un mensaje que no tenga peso suficiente para ser sustentado delante del pueblo de Dios. Ellos pensaron que Egipto era la tierra que fluía leche y miel. O sea, que Coré, Datán y Abirán tenían la intención de tomar el poder y hacer volver a Israel a Egipto. Imagínense semejante locura. Después de haber salido de Egipto, con el brazo extendido, como dice el libro del Éxodo, con poder, con maravillas, ahora ellos están pensando hacer volver al pueblo. Un rebelde que está insatisfecho tuerce la palabra. El rebelde lee a su conveniencia, lee de acuerdo a su propósito y puede torcer un pasaje bíblico y puede hacerle eisegesis. O sea, él tiene una idea
y esa idea la fortalece con un texto bíblico. No es así, tiene que ser a lo contrario. Yo veo el texto bíblico y mi mente, mi corazón, mi análisis del texto me va a reflejar, me va a mostrar qué dice Dios en el texto. ¿Qué es lo contrario? Lo que llamamos y conocemos como la eisegesis. Eisegesis es diferente a la exégesis. En la exégesis sana, hacemos que un texto diga lo que Dios tenía en mente. Pero en la eisegesis, yo uso entonces, el falso maestro, digamos así, el rebelde, usa el pasaje para justificar su actuar. Y hay que tener cuidado con esto, porque cuando una persona no conoce la Biblia y escucha a un rebelde que está insatisfecho torciendo la Biblia, pueden ser arrastrados. Mire usted cómo Satanás logró desviar una tercera parte de los ángeles que existían cuando él se rebeló contra el Señor. Entonces, una persona necesita conocer la Biblia. De verdad que necesitamos conocer la Biblia. La letra menuda de la palabra de Dios. Es necesario. ¿Para qué? Para que no haya gente que tuerza la palabra y entonces seamos engañados. En tercer lugar, el corazón del rebelde. Moisés se quejó ante Dios de los rebeldes. ¿Dónde se queja el corazón del rebelde? Ante los hombres. El corazón del rebelde no se queja delante de Dios. Ya él está, podríamos decir, impregnado de ese pecado. De la misma forma como Satanás. Cuando Satanás se rebeldizó contra el Señor, él no habló con Dios. Él habló consigo mismo. Dice la Biblia que Satanás dijo: subiré a lo alto, allá en lo alto, en las estrellas, allá edificaré, levantaré mi trono. Satanás hablaba consigo mismo, era necio. Si Satanás hubiera, antes de ser el diablo que es, hubiera hablado con el Señor: Señor, tengo este problema, estoy sintiendo, estoy percibiendo, estoy analizando esto, creo que no estoy de acuerdo, por favor, ayúdame. Pero él no hizo eso. Él comenzó a razonar consigo mismo. ¿Y sabe qué? Nosotros razonamos delante de Dios acerca de Dios. Pero comenzar a razonar con nosotros mismos sin tener en cuenta lo que dice Dios es peligrosísimo. ¿Recuerdan al necio? El necio que decía: hombre, tiene muchos bienes para muchos años guardados. Come, bebe, goza. Así pensaba el necio. Tienes muchos bienes guardados para muchos años. Come, bebe, disfruta. ¿Pero qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Tenemos que empezar a meditar delante de Dios. No a meditar fuera o aparte de Dios. Hay una práctica que se está usando mucho últimamente y está basada en algunas enseñanzas del yoga, la meditación trascendental. Tenga cuidado, porque la meditación real, Dios sí llama a meditar. Meditad en vuestros caminos, dice el Señor. Él sí llama a meditar. Él llama a reflexionar, pero con Él, no lejos de Él. Cuando esto sucede, mire, es muy fácil que vengan espíritus inmundos y comiencen a hablarle al corazón de la persona. Esto puede darse y no es la idea. En tercer lugar, bueno, ya vimos aquí, el rebelde, el corazón del rebelde se queja con otro hombre o consigo mismo, no con Dios. Tienes un problema, ves delante del Señor. ¿Quién mejor puede solucionar una situación que Dios? ¿Quién? Tienes que ir delante del Señor. Señor, mira, me está pasando esto, siento esto, me pasa esto otro. Mira, se están burlando de mí. Mira, no estoy de acuerdo. Mira lo que está haciendo el pastor. Mira lo que hace el presidente. Mira lo que hace quien sea la persona que está en autoridad. Quéjate delante de Dios. Hazlo.
Mire, le voy a dar un ejemplo muy pequeño, bueno, claro, más bien, no es pequeño, pero es un buen ejemplo. En el libro del profeta Malaquías, el Señor hace un llamado a la esposa a quejarse de su esposo delante de él. Pero ¿cómo así? Mire, a las esposas, el Señor les dice, bueno, eso lo estoy agregando yo porque es la interpretación del pasaje, son mis palabras, pero el pasaje dice que Dios había visto la queja, había escuchado la queja de las mujeres y los hombres iban a orar al altar, iban allá, vea, a quejarse delante del Señor porque estaban afligidos, porque les había ido mal. Y el Señor les dice, yo soy testigo entre tú y tu esposa, porque le has sido desleal. La mujer seguramente había orado, Señor, este hombre es mi esposo y no me ha sido fiel. Mira, Señor. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios intervino. Ese es un ejemplo de lo que le estoy diciendo. ¿No te gusta tu papá? Ponlo delante del Señor. Pero no vayas a quejarte de tu papá con el vecino. No vayas a quejarte de tu mamá, de tu jefe con el vecino. El vecino no te va a decir nada. No te va a dar una solución. El vecino, el amigo, el amigote, como decimos por acá, aquel el que aguanta todas las confidencias, no te va a ayudar a solucionar. Lo que podrás hacer es sentir un alivio porque desahogas tu ira acumulada, tu frustración, pero no hay solución, así no es. Ves delante del Señor y ponle las quejas. Bueno, nosotros acá decimos poner las quejas a Señor, vengo a hablarte de esta persona que me está haciendo daño, que me está tratando así, que no me gusta lo que está haciendo, cómo está llevando los destinos de la casa, de la iglesia, de la nación, del departamento, etc. Esa es la enseñanza. Si hacemos eso, entonces podremos ver a Dios actuando. Por último, el corazón de los rebeldes ignora el castigo de Dios. Así es. Fíjese por un momento que la rebelión de Datán, Abirán y Coré, ellos no tienen en cuenta todo lo que ya Dios había hecho. Dios había mostrado su ira en algunos momentos. Y aquí los vemos a ellos pensando que Dios no va a hacer nada contra ellos. Es más, ellos están tan engañados que piensan que Dios está del lado de ellos. Pero la palabra de Dios nos enseña que ellos, sabiendo que Dios es poderoso, ellos se pusieron delante de Moisés, acusaron a Aarón y no vieron que Dios podía castigarlos. Aquí tenemos ya en el último versículo de este capítulo 16 de Números, que los que murieron en aquella mortandad, porque todos murieron, fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Mucha gente murió, esto es bastante. ¿Qué pasó? La tierra se abrió debajo de los pies de ellos, de las familias, porque ellos no se fueron solos. Sus familias se fueron y descendieron vivos al Seol. Así dice el texto bíblico. Entonces, vamos a usar una técnica de exégesis que dice que hay en la Biblia una ilustración de cómo Dios castiga cada pecado. Sí, cómo Dios castiga, de acuerdo al pasaje, cómo Dios castiga la rebelión. La rebelión de los líderes de una iglesia, la rebelión de los líderes de un consejo superior, de un gobierno, la rebelión de las personas que están sujetas a una autoridad. ¿Cómo castiga Dios cuando hay un complot contra la autoridad? Dios quisiera que se abriera la tierra debajo de los pies de estas personas y se los tragara vivos.
Ahora, pensemos por un momento, ¿qué pasaría si cada vez que alguien se rebela contra su autoridad, se le abrieran la tierra debajo de sus pies y se lo tragara? Bueno, podríamos decir, Dios interviene, Dios hace como quiere, no escucha a nadie. Entonces también juzgaría seguramente, no, aquí no hay espacio para quejarse, aquí no hay espacio para decir nada. Pero Dios está acumulando. El rebelde puede incluso dividir una casa, una iglesia, una nación. Pero va a llegar el momento en que su lugar final será el Seol, para usar la misma palabra que se usa aquí en Números 16. Hoy Dios no hace eso. Dios no abre la tierra debajo de los pies del rebelde. Pero si el rebelde no se arrepiente, si no hay una rectificación, si no se vuelve al Señor en arrepentimiento, llegará el momento en que esta persona, ese será su destino final. Teniendo ya todo esto en cuenta, cómo es el corazón de un rebelde, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude a depender siempre del Señor, que nos ayude a mirar con misericordia a la autoridad. Vamos a decirle así: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, te honramos y te bendecimos. A ti damos toda la gloria, toda la honra, tú la mereces. Tú eres Dios, tú eres eterno. Tú eres el Dios cuya autoridad no la has recibido de nadie. Tú eres la autoridad que no la has heredado, tu autoridad de nadie, sino que tú eres la máxima, única y gran autoridad. Y tú la delegas a quienes tú quieres. Señor, reconocemos las autoridades que has establecido en la iglesia, en la familia, en los gobiernos. Y estamos aquí confesando que estamos dispuestos a sujetarnos. Y si han habido momentos de rebelión, te pedimos perdón, Señor. Señor, aquellas personas que en este momento están pensando, están cuestionando y están reuniéndose con otras personas para levantarse en contra de, Señor, habla a sus corazones. Ayúdale, Señor, a no seguir en ese tobogán turbulento de rebelión, sino a reflexionar contigo, Señor. Porque tú, Señor, a cada uno das el pago. Gracias, Padre. Muchas gracias. Enséñanos cada día más a ser sumisos, a ser obedientes, a ser sujetos a la autoridad que tú hayas establecido, Señor, y a confiar en que tú tienes el control de toda la situación. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.